Bienvenidos, bienvenidos a todos. Vamos a dejar esto habilitado. Y vamos a compartir la presentación de hoy. Bueno, como les comentaba antes de comenzar, hoy día nos toca ver la segunda parte de herencia. Para contextualizar, la semana pasada, ¿cierto? Revisamos herencia mendeliana, ¿cierto? El monohibridismo, el dihibridismo, que Mendel, ¿cierto? En esa época de 1850 vio que habían ciertas características, ¿cierto? Y las denominó dominante o recesiva, considerando que era un gen por una condición o característica. Hoy vamos a revisar algunos aspectos que quedaron pendientes, como herencia no mendeliana y herencias que escapan un poco a los parámetros que Mendel, ¿cierto? Había descrito en esa época, ¿ya? Y lo otro importante de esta clase es que vamos a ver los árboles genealógicos o pedigrí, que son estos cuadros donde uno puede determinar algunos patrones genéticos acerca de alguna enfermedad. Por lo tanto, acá hay que tener esta memoria visual para darse cuenta qué tipo de eh, cuadro tipo de herencia debería ser. Ya hay herencia autosómica dominante, herencia autosómica recesiva, ligada al cromosoma X o al cromosoma Y. ¿Ya? Una cosa que se nos olvidó la semana pasada es el retrocruce. Ahora, ¿para qué nos sirve el retrocruce? Muchas veces, desde el punto de vista experimental y fenotípico, por ejemplo, esta flor violeta, ¿ya? No sabemos si es heterocigoto dominante o homocigoto dominante, porque efectivamente el fenotipo es dominante, ¿cierto? Y como no lo sabemos, podemos dilucidarlo. ¿Y cómo lo dilucidamos? Utilizando la característica monohíbrida recesiva, porque sabemos que el recesivo, la única manera de expresarse es que sea homocigoto, ¿ya? Y frente a eso, como es un homocigoto recesivo, las posibilidades que se pueden dar, una las puede hacer previamente por el cuadro de Punnett, ¿cierto? Si es un homocigoto dominante o si es un heterocigoto. Por lo tanto, a partir de los cruces, ¿cierto? Del linaje que se genere en ese retrocruce, como yendo hacia atrás, ¿cierto? Entre el homocigoto recesivo y mi incógnita, que no sé si es dominante o heterocigoto, a partir del cruce que yo obtenga, puedo descifrar cuál era. Por ejemplo, si haciendo el cuadro de Punnett y logrando establecer este experimento y viendo que en la polinización de estas dos flores veo que son todos heterocigotos, o sea, son todos del fenotipo dominante púrpura, entonces quiere decir que era, a partir de este cuadro Punnett, que efectivamente era un homocigoto dominante. Ahora, no obstante, si veo que el 50% de las flores de la generación F1 son de un fenotipo dominante y el otro 50 un fenotipo recesivo, esto quiere decir que era heterocigoto, porque efectivamente está la condición que en la flor de fenotipo dominante existía el alelo recesivo para poder generar esta condición. ¿Ya? Entonces, esa es una manera, una estrategia, ¿cierto?, para poder determinar eso. Y como sabemos que actualmente con el cuadro Punnett, ¿cuáles van a ser las probables, la probable progenie o generación? F1. Por lo tanto, a partir de eso, después puedo dilucidar cuál era, si era homocigoto dominante o heterocigoto. Un poco haciendo el puente con la información que eh, evaluamos o describimos la semana pasada. Bueno, hoy fundamentalmente vamos a ir a la herencia no mendeliana que nos sigue esos parámetros, ¿cierto?
asociado a los que vimos en mono o dihibridismo. Y una que es muy importante es la herencia ligada al sexo. Sabemos que en nuestra especie tenemos 22 pares de cromosomas autosómicos y hay un par que es el cromosoma sexual. ¿Y cuál es el rol del cromosoma sexual? ¿Qué define el cromosoma sexual? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la relevancia de tener un cromosoma, un par de cromosomas sexual? ¿Qué define? ¿Se acuerdan qué definía? Lo que define un cromosoma sexual es la sexualidad genética de un organismo, ¿cierto? Si es XX, es hembra o mujer. Si es XY, es hombre o macho, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, el cromosoma Y es muy pequeño, ¿ya? Incluso tiene una parte que no codifica para nada, pero tiene un segmento que, es, que tiene homología con el cromosoma homólogo X. Por lo tanto, ahí se puede generar crossing over. Pero hay una gran parte del cromosoma X que no es una porción homóloga, que sería todo el resto, y esta porción puede tener ciertos genes, si están afectados los alelos, para generar enfermedades asociadas al cromosoma X. ¿Ya? Y eso es un poco lo que vamos a revisar en un momento. Por lo tanto, una porción del segmento del X tiene interacción con el segmento homólogo, con el segmento del cromosoma Y. Bueno, esto, ¿cómo se empezó a estudiar la herencia ligada al sexo? Lo, lo estudió un genetista destacado que se llama Morgan, ¿ya? Debido a su apellido, todo esto, distancia entre segregación o locus, se llaman Morgan, ¿ya? Como la distancia. Lo que él hizo, trabajó con moscas, con Drosophila melanogaster, que es la mosca del vinagre, y lo que hizo es lo siguiente, hizo un retrocruce, muy similar a lo que les mostré hace un momento. ¿Y cómo supo que había herencia ligada al sexo? Porque él sabía que las hembras tenían ojos rojos, siempre, ya tenían ojos rojos, y veía que los machos tenían ojos blancos, ¿ya? Y entonces mezcló o hizo que se cruzaran, ¿cierto? Sus gametos y hizo el cuadrado de Punnett, donde teníamos dos posibilidades. También haciendo retrocruces, sabíamos que el macho recesivo, la única posibilidad es que estuviera afectado, bueno, eso concluyó después, con el X. Si ustedes se fijan, una letra minúscula quiere decir que ese alelo es recesivo. Entonces, tomó a estos machos que eran recesivos, que estaba seguro que eran recesivos, y los mezcló con hembras de color de ojos rojos, pero que eran homocigoto dominante y heterocigoto. Muy similar a lo que vimos recién con las flores. ¿Y qué determinó esto? Que efectivamente la primera generación F1 dieron hembras, ¿cierto? Acá el 50%, las hembras fueron heterocigotos, ¿ya? Y con el fenotipo obviamente dominante, y los machos fueron dominantes, ¿ya? Porque efectivamente, para que sean machos, solo esto lo dio el espermatozoide, ¿cierto? Y la hembra de la mosca, de la drosófila, dio los alelos dominantes. No obstante, en otra progenie, ¿cierto? Vio lo siguiente, también hizo el cruce, pero acá el 50% de los machos fue, o sea, el 50% de los hijos
25% hembra y 25% machos, fueron de ojos blancos. Entonces, a partir de estos resultados, concluyó que el color de ojo o el gen, ¿cierto?, de este color de ojo de forma recesiva, ¿en qué cromosoma estaba? ¿En el X o en el Y? En el X. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, pudo definir que esta herencia de ojos blancos o la herencia de ojos rojos estaba localizada en el segmento, ¿cierto? No homólogo, que no hay entrecruzamiento, que no hay recombinación del cromosoma X. Bueno, esto que fue un experimento de hace muchas décadas, se ha extrapolado obviamente a nuestra especie y vemos que hay ciertos genes que están en el cromosoma X y que pueden generar ciertas enfermedades, ¿ya? Como cuáles, muy similar a lo que vimos acá con las moscas, el daltonismo. El daltonismo es asociado a una enfermedad recesiva localizada en el cromosoma X y, en el caso siempre las hembras pueden tener visión normal, eh, homocigoto dominante, pueden tener heterocigoto, pero van a tener visión normal, pero portan el gen, y la posibilidad es que tengan los dos alelos recesivos, pero en esa sola condición va a ser daltónica. ¿Qué es el daltonismo? No poder ver algunos colores. Por ejemplo, acá está el test de Ichara, y pueden ver los números que hay ahí, ¿o no? Se los pregunto porque una vez en la universidad tenía un alumno que teniendo 18 años recién supo que era daltónico porque no veía un color y estábamos en el laboratorio y yo le decía, ¿dónde está el verde? Y no lo veía. Y todos le decían, pero si ahí está. Y al parecer era daltónico, pero no sabía. ¿Ven los números que están acá? Acá, ¿qué número está? El 8, El 8 y acá el 12. el 12. Ya. Entonces, Valentina no es daltónica, ¿cierto? Ahora, si no lo veo, es porque tengo daltonismo. De hecho, Dalton, ¿de dónde viene eso? Probablemente tienen química y es de John Dalton, que es Dalton el que hizo el principio de las leyes de estequiometría. Él era daltónico y de ahí se le puso el nombre daltonismo, ¿ya? En general, las mujeres es difícil que sea daltónica, a menos que desde el punto de vista familiar se entrecrucen y eso tenga una alta probabilidad de que estos alelos recesivos se mantengan en el, ¿cierto? Y lo expresen. Lo que sí es más común es encontrar hombres daltónicos. ¿Por qué? Porque al tener un solo cromosoma X van a estar enfermos. Por lo tanto, si acá tenemos un hombre sano, una mujer portadora, la probabilidad de que sea un niño enfermo es 25%. Del punto de vista, y hay un 75% que ni niña ni niño va a tener, va a estar sano fenotípicamente, pero sí va a haber un 25% que va a ser portador. Entonces, esta ventana que vemos acá, este cuadro Punnett, va a ser característico para distintas enfermedades que están asociadas al cromosoma X. El daltonismo, la hemofilia y otras enfermedades asociadas al cromosoma X. Bueno, acá lo mismo, ¿se fijan? Si se dan cuenta, el genotipo van a ser similares. Obviamente, esta otra enfermedad, la hemofilia, es un cuadro en el cual hay problemas en la coagulación, ¿cierto? Con algunos factores, y eso hace que si hay un sangramiento no permita formar un parche, un coágulo y se desangre. Bueno, en este caso particular, aquí en el caso de el homocigoto recesivo es daltónica, ¿ya? En el caso acá de la mujer no es viable, ¿ya? Se muere el feto, no es viable ese genotipo. Pero sí existe el normal y obviamente el portador, que la mujer es portadora y al ser portadora hace que un 50% de sus hijos hombres tengan la posibilidad de tener la enfermedad, ¿ya?
que sea exprese la enfermedad. En cambio, las mujeres pueden ser portadoras, a menos que obviamente tengan los dos alelos, pero en ese caso no es viable el feto. Si ustedes pueden ver acá, es muy similar al cuadro que vimos acá, va a tener un 50% de que los hombres sean enfermos o sanos enfermos y un 50% que las mujeres sean portadoras, ¿ya? Para la enfermedad. Y si es portadora, obviamente en su futura familia puede generar nuevas mujeres portadoras con un 50% o puede tener varones enfermos en un 50%. En el caso que, por ejemplo, este niño de esta pareja después obviamente tenga hijos, no va a afectar a los hombres. ¿Por qué no va a afectar a los hombres, a su descendencia masculina? Porque efectivamente no puede afectar a los hombres porque el X, en el caso del hombre, siempre lo va a dar la mujer y el hombre solo le va a dar el Y. Entonces no se ve afectado. Y como la enfermedad es de X, solo las mujeres van a estar, todas las mujeres van a ser portadoras. Todas las mujeres van a estar afectadas por esta condición de el único X que tiene el papá. Por lo tanto, esto sigue porque las mujeres van a seguir siendo portadoras y pueden en la siguiente generación seguir teniendo mujeres portadoras, hijas portadoras o hijos enfermos. ¿Ya? Bueno, y esto es lo que pasó. Acá hay un ejemplo clásico y característico de la realeza, de distintas realezas de Europa. Para explicar un poco, cuando destacan números romanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son las generaciones. Acá está, hay 7 generaciones. Es la generación del príncipe Guillermo, el príncipe Enrique, ya que ahora ya tienen hijos, por lo tanto acá falta parte de la genealogía. El príncipe Felipe, que ahora acá no, el príncipe Felipe, que ahora es el rey de España, y tampoco sale su familia. Y siempre los cuadrados quiere decir hombre y los círculos mujer. Y este lazo que se produce de forma simétrico, ¿cierto? Significa que están casados o son parejas y hacia abajo van sus hijos, su linaje. ¿Ya? Ustedes se fijan, esto partió por Jorge III, que tuvo un hijo, Eduardo, y se casó con la princesa Victoria. Y ahí probablemente, porque antes al parecer no había mucho más antecedente, la causante de todo esto, que en las realezas tuvieran todas estas situaciones de hemofilia, fue la reina Victoria. La reina Victoria era portadora. Y la reina Victoria tuvo muchos hijos, ¿se fijan? Victoria, Eduardo VII, Alicia, Alfredo, Elena, Luisa, Arturo, Leopoldo y Beatriz. Ella era portadora y que generó dos hijas portadoras, que se notan ahí, ¿cierto? Beatriz y Alicia, y un hijo enfermo. Si ustedes se fijan, los otros hijos, Victoria y Eduardo, quedan por otro linaje, como no tenían, no eran portadores del alelo recesivo, en su linaje, que es la familia real británica, no hay hemofilia, ya, por este lado. Aunque después, si se fijan, esta línea que venía de Alicia, después se junta con esta, por lo tanto podría haber habido una posibilidad, pero no se genera. Y si ustedes se revisan, Alicia se une con Luis, y acá están sus hijos, y nuevamente las mujeres son portadoras, y Federico, su hijo hombre, fue enfermo. Pero al parecer Federico no tuvo descendencia porque no hay linaje. Alicia, dentro de las mujeres que fueron portadoras, está Irene, e Irene tuvo hijos, y los dos hijos hombres fueron de la familia real prusiana, hemofílicos. Y en el caso de Alejandra, se casó con el zar Nicolás II, ¿ya? Cuando fue la revolución bolchevique en Rusia, y toda la hija, ninguna fue portadora, pero sí su hijo hemofílico, que fue bien famoso el hijo, ¿ya?
a nivel de esa dinastía. Y ustedes ven que acá también Leopoldo también tenía el gen X, ¿cierto? Y se lo otorgó a su hija, y la hija también tuvo un hijo hemofílico, y por este lado, esa mutación que partió por la reina Victoria derivó en que Beatriz tuviera también una hija portadora, dos hijos hemofílicos, que al parecer no tuvieron descendencia, y esta hija también distribuyó hacia acá. ¿Se fijan? Y bueno, y después se diluyó y ya no se ve eh, descendientes con hemofilia. Entonces acá podemos ver un clásico ejemplo de cómo una persona que tenía, ¿cierto? Este alelo, ¿cierto? Defectuoso en el cromosoma X, lo empezó a distribuir en los distintos, a través como tuvo muchos hijos, al parecer tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hijos, y obviamente lo empezó a masificar entre las distintas dinastías y monarquías de Europa. Ahora, acá hay algunas simbologías que son importantes, que yo acabo de mencionar algunas. Los números romanos hablan de generación. Hombre siempre va a ser cuadrado, mujer círculo. Ese lazo paralelo, ¿cierto? Es matrimonio. En este caso, un matrimonio consanguíneo quiere decir que tienen alguna relación genética. Si se fijan, acá habían tres hijos, una hija y dos hijos. Ellos tuvieron hijos, el quinto, y el hijo serían entonces, ¿qué serían? Si acá eran hermanos 2 y 4, ¿qué serían acá que se casaron? Serían primos, ¿cierto? Porque efectivamente el 2 es hermano de 4 y cada uno tuvo su hijo, por lo tanto son primos, y en esa condición de primo, se fijan, no estaba la enfermedad, pero se estableció una enfermedad en el varón, ¿ya? También hay otra simbología, por ejemplo, aborto. Eh, en este caso, mellizos monocigóticos, o sea, son gemelos. O en este caso, mellizos disigóticos, o sea, mellizos como tal. O sea, se generan distintos, son dos cigotos distintos. En cambio acá, una vez que se fecundó, se dividieron y por eso son dos organismos iguales. ¿Ya? Y esa raya como sesgada arriba quiere decir que ya fallecieron. Entonces a veces es importante eso. Pero de esa manera, esto es lo que se llama los árboles genealógicos, y se puede hacer un perfil genético para saber de dónde venía tal enfermedad u otra. ¿Ya? Bueno, acá vamos a comenzar con distintos tipos de herencia. Eh, Cuando se habla de herencia autosómica, ¿a qué se refiere eso? Herencia autosómica. ¿A qué se refiere con herencia autosómica? Porque recién hablamos herencia ligada al sexo. ¿Cuáles son los... ¿Qué quiere decir autosómico? ¿Se acuerdan? Acuérdense que el tema autosómico quiere decir los 22 pares que no son sexuales, ¿cierto? Por lo tanto, hay un alelo, en este caso, que domina. Por lo tanto, al ser heterocigoto o homocigoto, esa condición es dominante. Basta una copia para expresar la enfermedad, ¿cierto? Solo con un heterocigoto, por eso es dominante. Puede afectar de igual probabilidad a hijas, a mujeres como hombres. Como ustedes pueden ver, otra situación que se da para detectar que una herencia autosómica dominante es que efectivamente esta condición está en todas las generaciones, no se diluye al ser dominante.
y cada persona afectada tiene por lo menos un progenitor afectado. Acá tengo un progenitor, los dos hijos y las dos hijas están afectados. Él después tuvo hijos con una persona también afectada y nuevamente vuelve a tener presente ese alelo. ¿Ya? Entonces esta herencia autosómica basta con un alelo para que se presente y se presenta en todas las generaciones sin distinguir hombres o mujeres. ¿Ya? En cambio la herencia autosómica recesiva, si ustedes se fijan, no se presenta en todas las generaciones, no es necesario que se presente en todas las generaciones, no es tan evidente como en este caso. Y para que se presente es necesario que los dos alelos estén, estén presentes, de lo contrario no se puede dar. Y puede afectar de igual manera a hijos a hijas, porque acá no tiene que ver con si es del cromosoma X, que sería lo que vamos a ver más adelante. Esto tiene que ver con los cromosomas autosómicos, o sea, con los otros 22 pares que tienen un alelo disfuncional o alterado. Y para que se pueda producir, los padres tienen que haber dado, ¿cierto?, ambos alelos para que se dé esta condición. Por ejemplo, acá, que el hijo de esta pareja, cada uno debe haber tenido ese alelo y lo expresó. ¿Ya? O en este caso, lo mismo. Esta pareja le dio cada uno de los alelos defectuosos y se generó en la mujer. Acá en el hombre, acá en la mujer. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, ¿por qué es importante hacer árboles genealógicos? Porque estas eran dos líneas, ¿cierto?, parentales distintas. Tenemos una, acá venía la dos, pero estos que están acá, estos eran hermanos y probablemente traían uno de los alelos, pero no lo expresaron porque necesitamos los dos alelos recesivos. Pero al relacionarse, ¿cierto?, genéticamente, como ven acá, esta pareja, estos primos, se relacionaron desde el punto de vista congénito y la posibilidad de que estén enfermos es mucho mayor porque hay poca diversificación de genes, hay poco flujo genético. Es lo que yo les contaba la semana pasada, ¿se acuerdan? Con el libro 100 años de soledad, que en Macondo eran todos familiares y empezaron a tener colita de chancho. ¿Ya? Entonces, esa condición se da cuando hay cercanía genética. Por lo tanto, se empezaron a dar estas condiciones recesivas. También les contaba el caso de los perritos de raza, ¿cierto? Para mantener ciertas propiedades, características anatómicas, los cruzan entre sí, se parecen mucho, pero ¿cuál es la condición? Que empiezan a tener ciertas enfermedades que normalmente no deberían expresarse, debido a esta condición de poco flujo genético. En este caso, tenemos ya no autosómico, ya sexual, herencia dominante ligada a X. Obviamente, este alelo se va a encontrar, necesita una copia para ser dominante, ¿cierto? No es necesario las dos, siempre el dominante con una copia basta. Y este va a tener una alteración en el X. Por lo tanto, siempre vamos a ver que se expresa mayoritariamente en, en las mujeres, ¿cierto? Porque tiene más posibilidad de tenerlo debido a que tiene dos cromosomas X y por lo tanto con uno que tenga modificado se puede dar. Pero también, si ustedes pueden ver, en algunos casos se da nombre y solo se va a dar en el caso que la madre haya sido dominante ligada X, como se ve acá, el 2, y el hijo tiene un 50% de tener esta manifestación, ya que solo tiene un X en su genotipo X, y acá lo podemos ver nuevamente, que acá vuelve a tener, en el caso 2 de la generación 3, vuelve a estar con esta herencia dominante ligada al cromosoma X y también lo vuelve a destruir en el caso de un hijo. ¿Ya? Pero es más común, obviamente, en el caso de las mujeres.
Ahora, la herencia recesiva ligada a X son las enfermedades como la hemofilia, el daltonismo, ¿ya? Y para expresarse, en general, también es de cromosoma X, pero para que se exprese necesito los dos alelos, o en el caso del hombre con un alelo es capaz de expresarse. Por lo tanto, uno normalmente lo que ve son hombres enfermos y mujeres portadoras. Este es el caso de la hemofilia, del daltonismo, de la adrenoleucodistrofia, que son enfermedades que normalmente uno encuentra hombres enfermos y las mujeres tienden a ser portadoras. Y como son portadoras, no se dan cuenta que están enfermas y por lo tanto pueden tener varios hijos con la misma condición. ¿Ya? Entonces eso a veces es complejo, porque tiene un 50% de estar afectados los varones. La herencia ligada al cromosoma Y es la holándrica, ¿ya? Se da solo en el cromosoma Y. El cromosoma Y que define la sexualidad genética, ¿cierto? Para ser hombre, pero no tiene muchos más genes. De hecho, una de las enfermedades que se puede dar es la hipertricosis, que es un aumento de la cantidad de vello en el pabellón auricular, ¿ya? Mucho vello ahí. O alguna enfermedad de la piel que se llama ictiosis. Y si ustedes se fijan, este solo afecta a los varones, porque obviamente el varón tiene cromosoma Y. Las mujeres no tienen este cromosoma, por lo tanto no hay una manifestación de esta situación en mujeres, ¿ya? Por eso se llama holándrica. De hecho, en este caso de lo X se llama ginándrica, ya que de ahí viene lo ginecológico, ¿cierto? En el caso de las mujeres. Y también tenemos la herencia mitocondrial, que siempre es importante porque sabemos que en la mitocondria también hay genoma, ¿cierto? Pero ese genoma está dado por las madres, ¿ya? Me parece que alguna vez le expliqué por qué las mitocondrias provenían de nuestras madres. ¿Se lo expliqué o no? ¿Por qué vienen las mitocondrias de las madres y no de los padres? Y por lo tanto tenemos ADN mitocondrial materno. Le expliqué eso en algún momento, ¿no? Mencionó, profe, que las enfermedades del tipo mitocondriales provenían de la madre, pero no por qué. Ah, ya. Lo que pasa es que, bueno, ambos gametos, tanto el ovocito como el espermatozoide, tienen mitocondria. De hecho, eh, el espermatozoide en el flagelo, ¿cierto? Que esta cola que le permite moverse, tiene muchas mitocondrias, de hecho, muchas más que quizás que el ovocito, porque la mitocondria le da la energía por algunos procesos bioquímicos y le permite moverse al flagelo. Pero cuando genera la fecundación, está el ovocito y está el espermatozoide cuando penetra la zona pelúcida, que es la zona externa del ovocito, una vez que entra el acrosoma, que es la cabeza, y rompe esa membrana, y la parte haploide del espermatozoide ingresa, se impermeabiliza la membrana del ovocito, y toda la cola donde estaban las mitocondrias quedan fuera. Por lo tanto, las únicas mitocondrias que tiene ese nuevo organismo cigoto son de la madre. Por lo tanto, si hay una falla en esa herencia mitocondrial, esa herencia proviene de la madre. Entonces podemos ver que en esta primera generación hay algún tipo de alteración, está enfermo por alguna situación mitocondrial, y los hijos van a tener todos esa herencia. ¿Por qué todos los hijos van a tener? Porque las únicas mitocondrias tienen que ser de la madre. Si esto hubiera ocurrido en el padre, se corta. Fíjense. Por ejemplo, si seguimos a 4, que es hombre, que tenía la mitocondria de la madre, ¿va a afectar a los hijos? No. Porque ¿quién le da las mitocondrias? La mamá. Por lo tanto, no será afectado. 3, al parecer no tuvo descendencia, por lo tanto hasta ahí llegó, pero 2 fue mamá y aportó con
problemas, alteración mitocondrial a sus hijos. Y nuevamente, si nosotros siguiéramos con el pedigrí o el árbol genealógico, si uno tiene hijo, ¿le va a dar esos genes? No, pues se los va a dar la esposa de uno. Pero dos, si tiene hijos, va a proseguir con la herencia mitocondrial materna. ¿Ya? Profe, pero entonces un espermatozoide solamente tiene mitocondrias en la cola, no en la parte No, superior. no, porque la acrosoma, que es como la cabeza, ¿cierto? Solo está el material genético y adelante de la acrosoma tiene un pool de enzimas hidrolíticas que le permiten romper la membrana del ovocito para poder ingresar y ingresar el material genético. Exacto. Todas las mitocondrias están en el flagelo. Al inicio del flagelo, o sea, si esta es la cola, ahí está el flagelo, van a estar acá las mitocondrias. Entonces todas quedan fuera. Entonces el aporte mitocondrial lo hace la madre. Por lo tanto, todos nosotros tenemos mitocondrias a partir de nuestra madre. Y nuestra madre la tiene a partir de nuestra abuela. Y nuestra abuela de la mamá. Entonces es todo un linaje femenino o materno. Ahí el hombre no tiene nada que hacer. Las mitocondrias son de origen materno. ¿Ya? Ese es como un dato para que entendieran esta figura ya de genealogía o pedigrí. ¿Ya? Bueno, también una condición que no es mendeliana, que yo se las comenté la semana pasada, si se acuerdan, porque les dije, bueno, en Mendel habían flores lilas o flores blancas, ¿cierto? Y las flores lilas eran las dominantes. Para Mendel, porque era monohibridismo. Pero hay algunos ejemplos en la naturaleza que se generan herencia incompleta o intermedia. Por ejemplo, en esta planta que se llama Don Diego de Noche. Tenemos los precursores, los padres, ¿cierto? Para la polinización, pétalos rojos y pétalos blancos. Y la primera generación que se genera, una dominancia incompleta que es rosa. Pero si yo mezclo los rosa con los rosa, vuelven a tener los fenotipos que eran de sus precursores. Un cuarto rojo, un cuarto blanco, un cuarto pétalo rosa. O sea, medio 50% pétalo rosa. ¿Ya? Ahora puede ser, en algunos casos puede ser un color homogéneo, así rosado, o en otros pueden ser así como manchitas. ¿Ya? Pero eso es una herencia sin dominancia. Ninguno de los dos domina y por lo tanto se produce una especie de color intermedio. ¿Ya? Por lo tanto, esto queda fuera de la herencia mendeliana porque no se puede explicar de esa manera. ¿Ya? Puede estar asociado a poligenes, a que los dos alelos efectivamente ninguno puede dominar al otro y se genera esta situación. Acá tenemos otro ejemplo de las mismas flores, ¿cierto? Rojo, blanco, rosado. O en este caso una persona con rasgo asiático, una persona más escandinava o nórdica y tiene rasgos que pueden ser de ambos, ¿ya? Que es lo que normalmente se puede dar en algunos hijos, ¿ya? Y la codominancia es cuando no hay alelo dominante recesivo, sino los dos se expresan como características. Esto pasa con la gallina castellana, ¿ya? Tenemos una gallina negra, un gallo blanco, obvio, ¿cierto? Y se da la codominancia. O sea, esta gallina que si ustedes se fijan, ninguno de los dos domina, no es gris, ¿cierto? O sea, a nivel macro es gris, pero en realidad tiene como negro, blanco y uno lo ve como gris. Y eso se llama codominancia. Los dos se expresan de la misma manera. Esto también es característico en los grupos sanguíneos, ¿ya? Para los grupos sanguíneos que hay codominancia, se expresan ambos, del punto de vista genotipo y fenotipo. Cuando está el tipo A, puede ser heterocigoto o homocigoto cero, ¿cierto? Perdón, homocigoto y heterocigoto,
pero se van a expresar ambas proteínas. En este caso A no, se expresa solo una proteína, pero carece, y por eso se llama cero, o en este caso AB se expresan ambas, ¿ya? Y por eso que los grupos sanguíneos siempre hay un dador universal y un receptor universal. No cualquiera puede dar sangre. En mi caso yo soy O, probablemente ustedes también o la gran mayoría sean O, y O son dadores universales. Nosotros le podemos dar sangre a todos, porque no tenemos las proteínas, no expresamos las proteínas, por lo tanto no hay problema de dar sangre. Pero a nosotros, o quienes sean O, solo me puede dar uno, ¿ya? Porque si me da un A, no expreso las proteínas, ¿cierto? Características en el eritrocito, pero produzco anticuerpos. Entonces, si me dan sangre A, B o AB, ataco y se aglutina la sangre. ¿Quién es el aceptor universal? AB, porque AB expresa la proteína AB, pero no produce anticuerpos. Entonces le puede servir la sangre A, la sangre B, la sangre AB o la sangre O. ¿Ya? Pero en general, la gran mayoría a nivel mundial tiende a ser O. ¿Ya? Tiene una gran cantidad de y esto es codominante, se expresan ambos alelos sin que uno domine al otro, sino se expresan en ambos, como se ve acá, ¿se fijan? Codominante, negro y blanco, y se expresa ahí. Y estas gallinas son bastante bonitas, ¿cierto? Y se expresa ese tipo de plumaje. Ya, vamos a ir, no sé si antes de las preguntas tiene una duda, los veo en silencio. ¿Será el partido, digo yo? O Profe, yo tenía una duda, dígame. pero es acerca de lo que estábamos hablando de la hemofilia. Sí. Ah, Entonces, porque usted dijo que nunca podía nacer una mujer hemofílica, entonces, exacto. Es no claro, viable. Exacto. claro, entonces la combinación sería un hombre hemofílico y una mujer normal o portadora. Esa no sería la combinación posible. O sea, es decir, nunca tendrían hijas. Exacto, sí. Ahora, piensen que, bueno, saber que un hombre hemofílico es fácil, porque obviamente va a estar en tratamiento toda su vida, pero saber que una mujer hemofílica es difícil porque se ve sana, ¿ya? Entonces, pero si se diera esa situación dentro de las probabilidades, sí, si tienen una hija, tendrían una inviabilidad en el feto y moriría. Claro, o sea, sería muy baja la probabilidad de tener una hija porque sería como 50 y 50. O 50 que sea, obviamente podría morir y 50 que nacería portadora. exacto, sí. Ah, no, pero es que en el caso, sí, exacto. Pero además es mucho más baja la probabilidad porque si uno va sumando la probabilidad es 50% que sea niño o niña. Y aumenta la probabilidad que se tengan hijos un hombre hemofílico con una mujer portadora del alelo recesivo de la hemofilia. Entonces eso hace que sea poco probable, pero se puede dar. Ahora, ¿cuándo se dan esas situaciones? Por eso le mostraba la realeza o la monarquía. ¿Dónde está la realeza? Acá. Porque obviamente al mirar este cuadro, uno se da cuenta que como que se emparentaban muchas veces entre primos. Por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, si uno ve este linaje, bueno, ya es como tercera generación, pero queda algo de Isabel II, que es la reina que está hoy en el británico. Ustedes ven que es, no sé, tataranieta de Reina Victoria, y el esposo que murió hace poco también es tataranieto. O sea, son parientes. Bueno, ya están mucho más alejados, pero la posibilidad que se puede dar probablemente ya van más diluido, ¿cierto? Se ha diluido ese alelo. Pero si esta generación hubiera sido más cercana, la posibilidad de generarse este tipo de enfermedades va a ser más prevalente, ¿ya? Por eso yo les comentaba la semana pasada el tema de los perros de raza, ¿cierto? Que se ven los toy, todos esos perros chiquititos, que se ven muy bonitos, con ciertas características, pero esos perritos cuando crecen o cuando se han desarrollado tienen múltiples enfermedades porque al mantener ciertas características se parecen mucho,
pero también empiezan a tener una gran carga de genes recesivos, lo cual puede generar displasia de cadera, problemas, ceguera, les dan un tipo de comida distinto y sufren, pueden tener tumores, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la consecuencia. Ahora, distinto a lo que yo les comentaba la semana pasada, como un perro quiltro, un perro mestizo, porque el perro mestizo, al ser mestizo, puede tener cualquier forma genética y por lo tanto los alelos recesivos tienden a desaparecer, a diluirse y no se expresan. Lo único que se podría expresar sería algo autosómico dominante, que obviamente con un alelo, pero esa situación se puede dar al azar en cualquier condición. No es necesario que tengan, porque como es autosómico, hubo algún error en el crocinove, en la recombinación, y se generó ese alelo, y obviamente es dominante con una sola copia. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? De hecho, les recomiendo ver una película, bueno, es un poco antigua, pero hace poco la volví a ver. Está en Netflix, se llama Aceite de Lorenzo. ¿La han visto alguna vez o la habían escuchado? O El Milagro de Lorenzo también se llama. Bueno, si no la han visto, véanla. Y ahí hay una enfermedad del cromosoma X, ¿ya? Que no está acá, que se llama adrenoleucodistrofia, ¿ya? Y efectivamente los papás eran sanos, pero el niño era sano hasta como los 5 o 6 años. De ahí empezó a tener deterioro cognitivo, sordera y una serie de cosas. Y era normal hasta esa edad porque no producía tantos lípidos, pero después de cierta edad uno empieza a producir más lípidos y esos lípidos tenían una falla enzimática que no podían degradar o metabolizar un cierto lípido endógeno de cadena larga. Y se empezaron a acumular y se empieza a producir fallas en distintos lugares del cerebro. Y la mamá era sana, pero era portadora. Y como era portadora, lo mismo que pasa con la hemofilia o el daltonismo, se ve normal, pero lamentablemente puede transmitir esa información a su hijo hombre. ¿Ya? A los hijos hombres. Espérenme un poquitito. ¿Profe? Espérenme un poquito, es chiquitito. A ver, vengo al tiro. Sí, chiquitito. Ya, dígame, Valentín. Me quería hacer una consulta. Sí, profe, la enfermedad de Huntington, al ser autosómica dominante, afecta a todas las personas, o sea, me refiero de esa herencia. Sí, afecta tanto a hombres como a mujeres, se fijan, y va a estar en todas las generaciones. Por lo tanto, ese también es una enfermedad dramática porque uno es adulto, tiene hijos, y después que tuvo hijos se empieza a manifestar. Es un cuadro neurológico en el cual las personas se automutilan, empiezan a comerse las manos, los dedos, se autocastigan. Es súper complejo. No sé si alguna vez, bueno, son más chicos, pero si pueden ver el Doctor House, en Doctor House se ve que uno de los médicos principales, que tiene ojos claros, ella tiene Huntington. Y sabía que iba a tener Huntington porque su mamá ya tenía Huntington. Entonces ya tampoco, sabiendo eso, no quería tener hijos, porque lo más probable es que sus hijos también tuvieran Huntington, porque basta con un solo alelo. Entonces ahí ustedes ven que la herencia autosómica dominante se presenta, no hay diferencia entre hombre y mujer y se presenta en todas las generaciones. Sí, es que eso estaba viendo porque afectaba a personas súper jóvenes, o sea, se presentaba entre los 30 y los 40 años. Sí, pues, lamentablemente. Entonces, imagínense 30 años estando bien, como normal, y como que uno dice, ya estoy sano, ¿cierto? Y en esa época, un poco antes, un poco después, uno tiene hijos, y ahí se da cuenta de que tiene Huntington y lo más probable es que los hijos sufran lo mismo. Entonces, es súper dramático esa situación. Ahora, actualmente hay manera de determinarlo genéticamente. Obviamente, si yo tuve papá, mamá con Huntington,
lo más probable es que pueda tener Huntington. Entonces, la idea es evitar no tener hijos, porque si no va a seguir prosiguiendo con la herencia de esta situación como dominante. Porque acuérdense que lo dominante con un alelo basta, y eso es lo más terrible de la enfermedad. Muchas enfermedades son recesivas, por lo tanto, que se expresen va a depender de lo aleatorio, ¿cierto? De que se pueden unir, pero es difícil que se produzca esa situación. ¿Alguna otra duda? Ya, vamos a ir entonces a las preguntas, ¿ya? Bien, la siguiente pregunta nos hace un poco lo que vimos sobre la mosca, ¿cierto? La mosca del vinagre o de la fruta, que es el Morgan, ¿ya? Sobre el color de ojo. Entonces, bueno, ¿se acuerdan del retrocruce, cierto? Los machos es homocigoto recesivo, o sea, tienen el alelo recesivo, y las hembras tienen dos posibilidades, o es heterocigoto o es heterocigoto o homocigoto dominante. Y si uno ve la generación F1, el 100% de macho y hembra son hembras, son ojos rojos, ¿cierto? Y en el caso de F2, cuando se mezclan estos machos con esta hembra rojo, dan 50% machos rojos, 50% ojos blancos y todas las hembras rojos. Entonces, a partir de este cruzamiento, ¿qué podemos inferir? Si leemos cada uno la respuesta. ¿Cuál creen que es la correcta en relación a eso? Si quieren, no sé si quieren ver el cuadro de Punet de la mosca que les mostré o está bien con la lectura. ¿Se acuerdan por qué Morgan hizo ese experimento? ¿Qué quiso determinar con el tema de las moscas haciendo un retrocruce? Sabiendo que los machos eran blancos, que era el recesivo, ¿cierto? Siempre va a ser recesivo, pero la hembra eran heterocigoto homocigoto. No voy a ir hacia atrás un poco. Que esto necesitábamos los dibujos porque si no, no se va a entender. Miren acá, ¿qué hizo Morgan? Demostró, ¿qué cosa? La herencia ligada al sexo, ¿ya? ¿Cómo lo demostró? Hizo un retrocruce, sabía que los machos blancos eran recesivos, esa condición no se da en las moscas, y la dominancia era rojo, pero pudo cruzarlas con hembras homocigotas dominantes y heterocigoto. ¿Y qué se dio cuenta? Que si era homocigoto dominante, todos eran heterocigotos, machos y hembras eran de color rojo los ojos, pero en cambio cuando se daba esta condición de heterocigoto, los machos eran ojos blancos. Y esa condición que en este caso, o el macho o la hembra, era porque solo se expresaba si tenía el alelo recesivo. Y ahí obviamente Morgan se dio cuenta que esta condición está ligada al cromosoma X. Y por eso de ahí salieron toda la herencia ligada al sexo, como el daltonismo, la hemofilia, que sigue un poco el mismo modelo. ¿Ya? Entonces, a partir de esta discusión de Morgan, que propuso a través de este experimento con la mosca de la fruta, que es lo más simple de trabajar con moscas, ¿cierto? Para poderlo hacer. ¿Cuál sería la alternativa correcta según ese raciocinio y lo que vimos acerca de Morgan? ¿Cuál sería?
¿Cuál sería la respuesta? Si estamos pensando que este experimento lo hizo para determinar que había herencia ligada al sexo. Por ejemplo, si vamos analizando la alternativa D, dice F1, ¿todas las hembras son homocigotas? Es incorrecto, ¿cierto? No pueden ser homocigotas, porque no lo podemos saber, porque ojo rojo puede ser homocigoto o heterocigoto. Entonces no podemos saber si son todas homocigotas. Lo que tenemos ahí no nos puede definir eso. Y bueno, y a partir del cuadro que recién vimos tampoco se descarta. Toda la hembra F2 que están acá tiene una alelo dominante y otro recesivo. Tampoco lo podemos saber porque acá estamos viendo solo el fenotipo, ¿cierto? Y ese 100% de hembra de ojos rojos puede ser heterocigoto o homocigoto. ¿Podemos hablar de Mendel acá? ¿Tiene alguna asidero Mendel en esta clase? Tampoco, ¿cierto? Porque esto es herencia no mendeliana, por lo tanto se escapa de cualquier interpretación de Mendel. Y la hembra progenitora, acá sea P, es heterocigota, y el macho progenitor es homocigote dominante, no, porque si es un retrocruce, la condición de ojos blancos es una condición recesiva, y como es recesiva, no puede ser dominante. Por lo tanto, la alternativa acá es la B. Lo que quiso demostrar Morgan, con la explicación que hace un momento le di, es que esta condición de ojo o de gen de color de ojo está dado por el cromosoma X. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? ¿O hay dudas? Profe, y en este caso podríamos hacer, o se puede deducir según esta Mm, información para hacer un tablero y conocer el genotipo. sí, ese sería exactamente el mismo que les mostré acá en la clase. Ese. Si quieren le sacar una foto. ¿Se fijan? Sí, pero Porque, en F2 sería, para ahí F2. solamente, claro, muestra F1. Ah, Tendríamos ya. que, faltaría F2. Ahí tendrían que, por ejemplo, acá sería más fácil, tendrían que hacer los cruces, porque acá daría, acá sería fácil, porque tendría una hembra heterocigota por el macho, ¿cierto? Y ahí tendría que volver a cruzarlo. Y en este caso, acá tendría varias combinaciones, porque podría tener hembra heterocigota con macho normal, hembra heterocigota con macho defectuoso, hembra recesiva con macho normal y hembra recesiva con macho recesivo. Obviamente acá todos me darían, en este linaje, ¿cierto? Me darían todo ojo blanco, porque no hay otra posibilidad. Pero uno lo podría sacar, tendría que hacer las combinaciones entre los distintos probabilidades, ¿cierto? De F1, mezclarla y ahí uno podría obtener el F2. En este caso es fácil, porque es todo más homogéneo. Hay dos posibilidades, no. Y hay dos posibilidades y uno es macho y hembra, pero acá hay un poco más de trabajo para hacer eso. Claro, sí, eso yo estaba haciendo y Mm, al hacer el del blanco me resultó mucho más difícil. Y por eso supuse que tenía que ser la hembra homocigota exacto. dominante. Sí. No, y además, en este caso de cuadro, si ustedes se fijan, sigue un poco la misma cosa como de Mendel, sigue ciertos patrones. Por lo tanto, y este es el experimento clásico de Morgan, entonces, a partir de esta figura, si más o menos sé que si con
homocigoto dominante deberían ser heterocigoto a la hembra, y en este caso no, va a dar 50% de la progenie ojos blancos, 25 hembra y 25 machos. Entonces, a partir de eso, uno lo puede construir y esto no va a cambiar. O sea, me preguntan nuevamente una pregunta así y se mantiene en la misma condición. ¿Ya? Ya, vamos con la segunda. Dice, una pareja de individuos portadores sanos de una enfermedad, o sea, cada uno porta, pero son sanos, tiene varios descendientes, de los cuales una hija y un hijo expresan la enfermedad. Dada la información anterior, ¿cuál es el tipo de herencia que presenta esta enfermedad? Una pareja de individuos portadores sanos de una enfermedad tiene varios descendientes, de los cuales una hija y un hijo expresan la enfermedad. ¿Cuál tipo de herencia presenta esta enfermedad? ¿Cómo podríamos trabajar esto? Por ejemplo, la alternativa A y B, ¿podrían ser o las podríamos descartar? Si está ligada al cromosoma X. Y habla de que hay portadores, o sea, significa que eh, hay hombres portadores, o no existen hombres portadores. Porque si el hombre y la mujer son portadores y son sanos, primero que nada, ¿puede ser algo dominante? Recordar que lo dominante con un alelo me basta, ¿cierto? No, no podría ser dominante. Ya, entonces, ¿cuáles descartamos? Porque si ustedes se fijan, la pareja eran portadores sanos, por lo tanto, si son sanos, tenían este gen, este alelo, ¿cierto? Alterado, modificado, pero no expresaban la enfermedad. Entonces no puede ser dominante. Entonces, podríamos la E decir que no y la B, ¿ya? Si nosotros nos vamos acá, vamos a ir un poco para que vean. Podría ser mirando estos cuadros, que a veces se hace más fácil mirar los cuadros. Si yo miro este cuadro, ¿podrá ser este tipo de enfermedad? Estamos pensando que los padres eran portadores, no eran enfermos. No, porque ya habíamos descartado que no era dominante. Exacto. En este caso, los padres son portadores, Sí, esa podría ser. ¿cierto? Porque además ellos hablan de que una hija y un hijo están enfermos.
Acá se puede dar, porque si habla de que un hijo y una hija, esa es la clave. Si un hijo y una hija son portadores, no tiene, si dijeran solo la hija, bueno, es que X, solo los hijos es Y. Pero si los padres eran portadores y no estaban enfermos, eso quiere decir que para que se transmita la enfermedad necesito los dos alelos. Por lo tanto, en esa condición sí se puede dar. Y frente a eso, y por lo tanto no es XY porque no está afectando de forma diferencial a hombres y mujeres, por lo tanto no pueden ser ni la A ni la C. Por lo tanto, la alternativa que debería ser la autosómica recesiva. ¿Ya? Porque ahí acá las pistas son que los padres son portadores sanos y que la condición se da tanto en hijo como en hija. Por lo tanto, si se da en ambos y no hay diferencia, no tiene que ver con los cromosomas sexuales. Por lo tanto, A, B y C los descarto. Y descarto E porque si los padres fueran enfermos o estuvieran con la enfermedad como tal, efectivamente deberían estar enfermos, no portadores. Entonces la alternativa es la D. ¿Ya? Queda claro, ¿cierto? ¿O alguna duda? Todo claro, profe. Ya. En esta otra pregunta, dice, ¿cuál de los siguientes genotipos tendrían los padres de una niña que presenta una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X? Cuando hablamos de una enfermedad recesiva, puede ser como el caso del daltonismo o la hemofilia. Como, ahí tendría que hacer cuadro Punnett, ¿cierto? Pero sin hacer cuadro Punnett podíamos sacar algunas cosas. Para hacer cuadro Punnett, y si la niña tendría, para que una niña esté enferma, ¿cierto? De algo recesivo, de tener uno o los dos alelos dañados o enfermos o alterados. Recordemos que una niña o una mujer para estar enferma debe tener los dos X alterados, ¿cierto? Por lo tanto, si pensamos así, podemos descartar alguna. Para que alguien tenga los dos alelos, lo exprese, los dos papás deberían ser portadores o enfermos, ¿cierto? O uno por lo menos enfermo. Por lo tanto, la alternativa B y C yo la descartaría porque el padre está sano, no le puede dar un X alterado, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, Ya, en ese caso, la alternativa correcta sería la D, porque las demás se descartarían solamente por lo que usted dijo. exacto. Bueno, el E se descarta porque los dos padres son sanos, ¿cierto? El B y el C, los dos están, el padre está sano, por lo tanto no le puede dar la única posibilidad de X, haciendo el cuadro de Punnett, ¿cierto? En el caso A, la madre también está sana, entonces el único caso es la D. Entonces, si uno hace el entrecruce, a ver, vamos a ver si puedo escribir acá. Si uno hace el entrecruce, acá sería X. Profe, está la pantalla verde. Ah, ya. No, entonces no, voy a compartir de nuevo. Bueno, pero si usted hace en el cuadro de Punnett, coloquen los gametos masculinos acá XY y acá XX. Voy a decir X con X, ya me da enfermo. ¿Se fijan? X con X. XX, portador, y X, hombre, y enfermo, y X, niño, hombre, sano. Entonces, la única posibilidad, efectivamente, es que el padre esté enfermo, la madre esté portadora. De hecho, había un cuadro acá, déjenme verlo. Yo se lo mostré. No, no parece que no estaba. Pero la situación sería la siguiente. Para que la niña sea enferma, el papá está enfermo, ¿cierto? La mamá sería portadora y ahí obviamente daría una posibilidad
de que la mujer, en este caso, esté enferma. No de hemofilia, porque no habla de hemofilia, habla de una enfermedad recesiva del cromosoma X. ¿Ya? Y en este caso tenemos un pedigrí, ¿ya? O un árbol genealógico donde se cruzan ratones de pelaje negro, siendo el pelaje un carácter monogénico, o sea, el color negro es a partir de un gen. ¿Ya? Un gen domina esto. Y tenemos padre y madre negros, ¿cierto? Y la progenie da 75% tres cuartos negro y un 25% blanco. De acuerdo al esquema, ¿cuál es la explicación más probable para la presencia de un ejemplar blanco? Y no me digan, que a veces me han dicho eso en clase, no, que no es hijo de ellos. ¿Ya? ¿Cómo uno explicaría? Ahora nosotros estamos viendo el fenotipo. Recuerden que un fenotipo dominante puede tener dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Lo que yo estáis viendo, el pelo negro, pero ¿cuáles son las dos posibilidades para que ese pelo negro se exprese? Heterocigoto o homocigoto dominante. Si efectivamente hay un blanco, ¿cierto? Acá, significa que uno de los padres, los dos padres no pueden ser homocigotos dominantes. Porque si los dos fueran homocigotos dominantes, ¿cómo sería la progenie? Si los dos fueran dominantes, los dos alelos de los padres serían dominantes, bueno, el 100% serían Todos dominantes. serían negros. Todos serían negros, ¿cierto? Y eso no puede, no se da porque hay uno que es blanco. Entonces, uno de los padres debería ser heterocigoto, ¿cierto? Y el otro debería ser homocigoto, porque si los dos son heterocigotos, debería dar, a ver, homocigoto, ahí voy a hacer no tengo un lápiz acá, pero debería ser, si son los dos, bueno, los dos homocigotos no, si son los dos heterocigotos, bueno, si los dos son heterocigotos, debería ser esa combinación. Porque no se puede dar combinación homocigoto recesivo, porque los padres, los dos tienen fenotipo dominante. Por lo tanto, si ustedes ven la B, no puede ser correcta, porque está diciendo que el progenitor, el padre, en este caso el ratón negro, es homocigoto recesivo. No puede ser homocigoto recesivo, porque si no sería blanco, ¿cierto? La progenitora es homocigota recesiva, tampoco, porque sería blanca. ¿Ya? En el E, el carácter recesivo está ligado al sexo. No puede ser, porque si fuera ligado al sexo, habría diferencia entre la hembra y los machos. Entonces, y una mutación cromosómica, si fuera así, no sería dominante, sería algo recesivo. Si hay una mutación puntual, no tiene por qué estar en las dos generaciones. Por lo tanto, la alternativa sería que ambos progenitores son heterocigotos, porque al ser heterocigotos va a haber una combinación en la cual van a tener los dos alelos recesivos y se va a dar esta condición de 25%, 25% recesivo, 25% dominante desde el punto de vista del genotipo, 50% heterocigoto, pero desde el punto de vista del fenotipo, 75% fenotípicamente negro y un 25% que va a ser, o un cuarto que va a ser pelo blanco. Por lo tanto, la alternativa sería la C. ¿Ya? Por lo tanto, acá, para hacer el cuadro de Punnett, hagan esto. XY, y acá ponen XX. Y en una condición ponen dominante, ¿cierto? Acá tendría que ser, pónganle pelo, P mayúscula, y la madre va a tener que ser
P, P mayúscula y P minúscula. Y ahí el mezclarlo, obviamente, al hacer los cruces, me va a dar esta condición que se ve abajo del F1. ¿Ya? Y esta me parece que es la última. Todas estas preguntas recuerden que son sacadas de pruebas anteriores en relación a la temática que nos tocó hoy día discutir. Si la expresión de un fenotipo, o sea, de las características visuales o generales que podemos ver, está determinada por un alelo dominante. Un alelo dominante del cromosoma X de un mamífero. ¿Es correcto afirmar? ¿Cuándo es dominante el cromosoma X? ¿Basta con un alelo o necesito los dos alelos? Si tengo un alelo dominante. Me voy a ir hacia atrás. ¿Cómo sería el alelo dominante? ¿Ya? Acá. El alelo dominante. Un alelo dominante ligado al cromosoma X basta con una sola copia y nos dice que es frecuente en qué es más frecuente en la mujer, ¿cierto? Porque con un alelo que tenga es suficiente. En el hombre también se puede dar, pero es 50 y 50. En cambio, en el caso de las hembras, tiene dos cromosomas X, por lo tanto la posibilidad que se dé es mucho mayor comparado con los machos. Ustedes ven que se repite en la hembra. Entonces, tomando esto que recién vimos, herencia dominante ligada a X, me devuelvo y vamos a la última pregunta. Por lo tanto, si tengo un alelo dominante en el cromosoma X, ¿qué es correcto afirmar de estas alternativas que tenemos acá? ¿Qué dicen? A partir del cuadro que recién vimos. Si sabemos que es más probable que se dé en hembras o en mujeres que en machos o en hombres, porque tienen dos cromosomas X, por lo menos tienen uno, y ya se transforman en dominantes, en la expresión de ese fenotipo. Por ejemplo, ¿la C puede ser o no? ¿Se da solo en los machos? No, porque se puede dar en hembras como machos, porque ambos tienen X, ¿cierto? ¿Se puede dar solo en hembras? Tampoco, porque un macho también puede tener un cromosoma X. Lo que se da es menor la frecuencia. Y nos quedan la A, la B y la D. ¿Cuál sería la alternativa? La Connie por interno me dice la A. ¿Ya? ¿Ustedes qué dicen? ¿Difieren con Connie o es la A? Sí, yo también creo que debería ser la A. ¿Ya? Sí, porque es la A, efectivamente, porque el 100% de la hija de un macho que presenta el alelo. ¿Por qué un macho? El macho en su gameto puede tener X, y si el X tiene el alelo alterado y como dominante, todas sus hijas van a ser, van a expresar la enfermedad, porque tienen el alelo del X que dio el macho. En cambio, en la D, los hijos machos no pueden ser 100% porque la madre es portadora del alelo. Le puede tocar 50% macho
dominante o 50% que no lo exprese, no puede ser la D. Y en hembras solo cuando su genotipo sea heterocigoto. No, porque acá está hablando del fenotipo, ¿ya? Está hablando sobre, es correcto afirmar sobre cómo se ha expresado el fenotipo en relación a este alelo dominante, que con un solo alelo es suficiente para expresar esta condición. Y por lo tanto sería la A. Es importante en este caso, bueno, que estamos virtual, entonces se hace más difícil, eh, tener una hoja o rayar y generar el cuadro Punnett para poder visualizar la probable caracterización o fenotipo o descripción de los alelos. Ahí se hace un poco más fácil, pero bueno, también es importante, por eso me devolví un poco para que tuvieran la visión de cuáles eran las genealogías que les mostraba. ¿Ya? No sé si queda alguna duda, inquietud. Profe, yo tenía dudas con la respuesta, o sea, con la pregunta anterior, perdón. A ver, ¿esta? ¿Esa era? Sí, sí, esa. La de Sí, los con ratones. esa. ¿Mm? Es que no me quedó muy claro por qué. Sé que la B y la D no podrían ser, pero el tema es que, ¿por qué sé que son, o sea, perdón, no me sé expresar bien. El Ya. progenitor, ¿por qué no sería recesivo o por qué la progenitora no sería recesiva? ¿Cómo puedo saber eso? Ah, no, porque en el enunciado me dice que el cruce ratón-pelaje negro y me dice que el pelaje es un carácter monogénico. O sea, voy a destacarlo acá. Acá me dice que el pelaje es monogénico, ¿cierto? Entonces dice que se debe a un alelo o un gen, y por lo tanto es pelaje negro, y vemos que el pelaje negro predomina, entonces puedo saber que es dominante. Y en la segunda generación sale el color blanco, entonces no pueden ser homocigotas recesivas, porque si fueran recesivos necesito que los dos alelos estén expresados, ¿ya? Y vemos que acá el dominante es el negro. Entonces el dominante tiene que ser o homocigoto dominante o heterocigoto, pero no puede ser recesivo porque el recesivo es el color blanco, que es el que menos se expresa. No sé si me hice entender. Pero entonces pasaría lo mismo que si hiciéramos el tablero con los progenitores de la pregunta anterior, algo así. Anterior a esa, ¿Esta? claro. Pero es que este es eh, ligado al cromosoma X. Y en este caso, es, no es ligado al cromosoma X. En ninguna parte dice que es sexual, por lo tanto asumo que es autosómico. Ah, no, si me refería a las características del tablero, si Ah, la había sí, diferenciado, pero eh, claro. pero en este caso, acá las características deberían ser, Ahí las sí, variables debería ser serían como esto. X, Y, claro. En el otro sería el tema del color. Exacto, ahí tendría como dos genes y pondría el color, un P mayúscula, P minúscula, P mayúscula, P minúscula. Por eso son heterocigotos, porque la única posibilidad que al ser heterocigoto se haga un cruce, haya P minúscula y del pelaje blanco. Es la única posibilidad, no hay otra posibilidad. Ahora Porque sí, todas las... profe, ¿Sí? gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Hoy día estuvieron como silentes, como que no han hablado mucho. ¿Será el partido, digo yo, no? Porque las otras clases como que han habido más intervención. Había como silencio de... Profe, mi Eh, cerebro está procesando toda la información. Este tema, por lo ah, menos a mí, me es difícil. ya. Entonces, como que proceso mucho la Ah, información. ahora lo importante acá, mm, no sé si Carlos le hará, no sé si le hacen llegar la clase, pero no ese cuadro. Estos cuadros yo creo que son como el mejor resumen, porque en este caso todas las generaciones están afectadas, hombres y mujeres. Acá la recesiva se diluye,
porque es recesivo, necesito los dos alelos. El dominante ligada a X solo a las mujeres principalmente, es más probable. Recesiva ligada a X, el caso típico de portador, mujer y dominante, y lo lándrico solo nombre. ¿Ya? Yo creo que eso, y bueno, la herencia en el caso del hombre se diluye y solo continúa con la mujer. ¿Ya? Profe, y Eso. esa enfermedad que dijo la hipertricosis, que era una enfermedad autosómica dominante, también solamente se acabaría el linaje Con dejando de tener lo, hijos. sí, pues solo nombre, porque eso genera aumento de pelo en el pabellón auricular en los hombres. Exacto. Pero como solamente se expresa en hombres, Sí, porque está en el cromosoma ahí. no, pero es que yo había visto esa enfermedad antes y había visto fotos de mujeres también que padecían esa enfermedad. Bueno, ahí podría ser alguna alteración que se haya mezclado o sea asociado a otro gen, pero en sí esa condición de gen está en el I. Ahí puede tener otras explicaciones, que una recombinación de la zona no homóloga o que la enfermedad sí se llama hipertricosis, pero puede estar derivada de otra condición poligénica del cromosoma X. Ahí lo desconozco, pero sé que es una característica o se define en el caso del hombre. Ah, ya, ya. ¿Ya? Ahora todo me quedó mucho más claro, profe. Ya. Sí, todas esas situaciones raras a veces están como en circo, cosas así, como, bueno, pero no necesariamente aspectos genéticos, así, no sé, hombres pequeños, hombres grandes, que no necesariamente tienen que ver con el cromosoma XY, sino eran anomalías genéticas y finalmente están como espectáculos humanos. Personas muy grandes, por ejemplo, los que tienen acromegalia, como gigantismo, ¿no? No sé si queda una última duda, consulta. Nada, y antes de que le voy a poner acá para que busquen, se llama Pingelab. Para que lo busquen cuando les dije que había una enfermedad que las personas tenían problemas con los colores en una isla, Pingelab. Y ahí van a ver un poco lo que les conté en la clase pasada. ¿Ya? Es un libro de Oliver Sack, que es La isla de los que no veían a colores. ¿Ya? Eso, chiquillos, cualquier duda, consulta, me consultan por el WhatsApp y nos estamos viendo y que tengan buena semana. ¿Ya? Chao, chao. Muchas gracias, profe. Chao. Nos vemos. Chao, Chao, profe, chao. gracias. Igual, chao, chao, cuídense.